dejo la palabra a Alberto, que nos va a contar temas sobre la importancia de la comunidad en el mundo open source. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por invitar a Cenatic. Voy a contar hoy pues varias cosas. Una de ellas va a ser qué es el propio Cenatic. Os daré primero el nombre que tenéis aquí en pantalla, Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC basadas en fuentes abiertas. Esto quiere decir que somos un centro nacional, ¿de acuerdo?, que nos dedicamos a la promoción de tecnología basada en fuentes abiertas. Dependemos del Ministerio de Industria, ¿de acuerdo?, y contamos dentro de nuestro patronato con varias comunidades autónomas y varias empresas, ¿de acuerdo? Hoy no solo voy a hablar de esto, va a ser una parte, pero quiero lanzar un mensaje desde aquí en cuanto a que, y de hecho este es el nombre de la charla, la importancia de la comunidad. Voy a hablar de la importancia de la comunidad y de cómo la comunidad ha sido la base, ¿de acuerdo?, pero ahora hay un ecosistema entero que no puede vivir sin la comunidad, pero a su vez la comunidad no puede vivir sin el resto del ecosistema. Y cuando hablemos de ecosistema lo especificaré. Para avanzar aquí. Bueno, esto es el índice. Vamos a ir directamente. Y estas 6 etapas que os cuento aquí es una experiencia personal, ¿de acuerdo? Yo inicié mi camino en el open source, lo inicié precisamente aquí en la Universidad Carlos III y además sin saberlo. Yo fui profesor aquí en los años, quiero recordar, 93 y 94. Tanto es así que desde entonces la verdad es que no había tenido ocasión de volver y me he perdido para volver. Esto ha cambiado terrible, vamos, ahí está lleno de casas, está lleno de centros comerciales, bueno, está terriblemente cambiado. Bueno, pues en esa época yo utilizaba un programa que creo que se llamaba GNUplot y evidentemente era absolutamente ignorante de que fuera software libre propietario de cualquier tipo, pero funcionaba, realmente funcionaba. Después mi trayectoria profesional pues me ha llevado por varias empresas y a partir del año 2000 pues empecé a interesarme por este tipo de temas. En el año 2002, junto con otra persona, lancé el primer libro blanco del software libre en España, ¿de acuerdo? Y estas etapas que os cuento aquí son una especie, informalmente hablando, de cómo entró el open source en España. Y no penséis que os voy a hacer una charla de historia, porque todo lo contrario, lo que quiero hablar es de futuro. Pero fijaos estas etapas que yo vendía en aquella época sistemas de información. Y entonces me iba por los clientes y decía, no, yo uso algo, ¿vale?, pero no se lo puedo decir a mi jefe. Y esto no creáis que os estoy tomando el pelo, esto era así, que no se entere mi jefe. Yo iba a vender. Y dice, no, pero es que mi jefe no me deja. Pero lo usaban, ¿no? Luego ya, poco a poco, las empresas se dieron cuenta de que, oiga, esto funciona. Y además es muy barato. Inicialmente el primer tema era, esto es muy barato, ¿de acuerdo? Y lo empezaban a introducir, pero nunca era, en aquella época, estoy hablando del año 2002, 2003, nunca era, digamos, una introducción corporativa. Eran algunos departamentos que tenían un poquito más de libertad y empezaban a poner herramientas. De aquella yo empezaba a proponer Postnuke. Muchos de vosotros lo conoceréis. Y fui usuario extensivo de Postnuke. Y este es uno de los puntos, ahora lo soy también de Joomla. Y no solo a nivel corporativo, sino a nivel particular. Y os explicaré, digamos, basado en esta experiencia, por qué Joomla ahora es un portal muchísimo más extenso y mucho más famoso o difundido que Postnuke, ¿de acuerdo? Bueno, cuando ya en los años 2003-2004, y esto evidentemente depende de cada empresa, entidad, etcétera, dice, oiga, ya estamos utilizando software libre en muchos sitios, ¿por qué no lo desplegamos en más sitios? Y empezaron a usarse de forma extensa. Empezaron las primeras migraciones, etcétera. Y luego ya entramos en la política, en general, ¿de acuerdo? La política descubrió que al software libre era mucho más configurable y le podían poner en muchos casos, pues digamos, adaptaciones a necesidades locales y dijeron, esto está muy bien, ¿de acuerdo? No siempre con el mensaje adecuado, ¿de acuerdo? Que algunos creían que bastaba con ir al software libre y ya aquello florecería, ¿de acuerdo? No, al igual que la comunidad sola no puede vivir sin un ecosistema alrededor, ¿de acuerdo? Solo por poner software libre no florece el empleo, no florecen las empresas. Hay que hacer algo más. Es una necesidad, pero hay que hacer algo más. Bueno, en la etapa 5 estamos hablando a lo mejor ya del año 2004-2005, pues ya se empieza a usar. Por ejemplo, ¿sabéis qué porcentaje de servidores se venden ahora con Linux?
en torno al, bueno, depende si lo mides en dinero o en número, 35, 38%, o sea, ya es uno más, ¿de acuerdo? Eso empezó pues en esta etapa A5. Y hoy por hoy puede decirse que, salvo en algunos mercados particulares, el software libre empieza a ser una opción más, ¿de acuerdo? Que tiene propiedades y tiene una forma de creación de valor distinta, ¿de acuerdo? Pero de cara a la utilidad, especialmente en el mundo empresarial, pues es una opción más a considerar, ¿de acuerdo? Y muchas veces la más adecuada y algunas veces no, también hay que decirlo, ¿de acuerdo? No porque en ese momento pues la herramienta pertinente, no estoy hablando hoy solo de Joomla, sino de muchas otras herramientas, pues todavía no está en el grado de madurez adecuado. Cuidado, esto también pasa en el software propietario, ¿eh? También hay huecos que no hay una buena herramienta en software propietario. Bueno, y aquí pongo esta pirámide a la que voy a volver varias veces porque es lo que es la clave del mensaje de hoy. Si os fijáis, en la parte de abajo estoy poniendo, disculpadme que no esté alineado, pero al pasar a PDF parece que se me ha descargado. En la parte de abajo están los desarrolladores, lo que conocemos comúnmente por la comunidad, ¿de acuerdo? Por encima de ello están algunas empresas innovadoras, muchas veces gente de esta propia comunidad, ¿de acuerdo? Que ha decidido, oye, voy a montar una empresa y a vivir de esto, ¿de acuerdo? Luego ya empiezan empresas de carácter general, que no son meramente implantadoras de tecnologías abiertas, ¿de acuerdo? Y algunas administraciones que lo cogen por distintos motivos. Y encima de esto está ya la administración en general y las empresas en general. Y encima de esto está el usuario de la calle. No podemos pensar, por mucho éxito que tenga el Joomla Day y todos los eventos de software libre, que todavía a nivel de la calle pues hay muchísima desinformación. Y no es hoy el día de contar esto, pero todavía hay mucho. Todavía este escalón es muy pequeño. Y pensad que en proporción, este escalón debería ser terriblemente mayor a los que están abajo, sobre los que se apoyan, que es la comunidad. Y lo que hoy quiero trasladar es el mensaje de por qué la comunidad no puede vivir sin el ecosistema de empresas, de administraciones, de reguladores. Ahora voy a describir a unos miembros de ese ecosistema. No puede vivir sin ello y viceversa. Bueno, pasando ya al siguiente punto, a la descripción de este ecosistema, hablo primero de los desarrolladores libres. Han sido el inicio, siguen siendo el inicio y siguen siendo en muchos casos los que abren la brecha de que dicen esto se puede hacer, ¿de acuerdo? También ha sido un papel muy importante y hoy hay que agradecer al grupo de usuarios de la Carlos III la organización de este día y al resto de grupos de usuarios de España, ¿de acuerdo? Pues dar visibilidad a la existencia de este tipo de iniciativas. Otro papel muy importante dentro de ese ecosistema es la propia administración. Creo que estaremos todos de acuerdo en que la administración, especialmente en España, ha sido básica. La descentralización del gobierno ha permitido que algunas comunidades vayan a un ritmo distinto en la implantación de este tipo de tecnologías. Y han sido en muchos casos ejemplo de cómo se podía hacer o de si se podía hacer, ¿de acuerdo? Finalmente, no es menos importante hablar de algunos repositorios de referencia. SourceForge es uno, por supuesto, pero hay muchísimos otros, ¿de acuerdo? Son básicos porque son los puntos donde la colaboración se materializa, donde cuando nosotros queremos hacer una herramienta tiene que existir, ¿de acuerdo? Tienen que existir muchas más cosas, pero desde luego sin esto creo que ni Joomla ni la mayoría de las herramientas tendrían existencia. Pero no solo es esto el ecosistema. Ahora ya en el ecosistema estamos hablando de que hay empresas de desarrollo de open source. Las que desarrollan productos, no estoy hablando, que hablaré ahora mismo, de las que integran estos productos. Pues fabricantes, entre comillas, cuando hablamos de fabricantes de software. ¿De acuerdo? Esto ya es un punto del ecosistema. Estas empresas viven en una parte de la comunidad y revierten a la comunidad, en muchos casos, ¿de acuerdo?, una parte del conocimiento. Y además dan estabilidad a la comunidad. ¿Por qué? Porque generan para sí mismos, pero de alguna manera involuntariamente para el resto, generan valor, generan economía, ¿de acuerdo? Y a mucha gente que está en la comunidad de desarrollo, pues le gustaría progresivamente pues que esta afición o esta dedicación pues sea lo mejor remunerada posible. Otro punto que no se puede olvidar son las empresas de integración, que esto en España es la mayoría, ¿de acuerdo? En España hay muy pocos productores de software y la mayoría son integradores, ¿de acuerdo? Aunque es verdad que en España hay muchos desarrolladores open source, ¿de acuerdo? Muchos.
Bueno, pues estas empresas de integración lo que hacen es cogen Joomla y hacen su negocio, lo integran, dan servicio a sus clientes, etcétera, ¿de acuerdo? Y luego también es un elemento, también están ahí, aunque su papel sea algunas veces controvertido, las multinacionales del software. Aquí voy a dar algún nombre, como puede ser Sun, como puede ser Bull, como puede ser IBM, como puede ser Red Hat, como puede ser en algún caso Nobel, ¿de acuerdo? Son necesarias en muchos casos porque dan una perspectiva mundial, ¿de acuerdo? Y permiten que las tecnologías abiertas, no específicamente Joomla, sino en general, puedan entrar en los sites corporativos, en los bancos. Por ejemplo, ¿conocéis algún banco que haya migrado su escritorio, el escritorio de oficina, en España? ¿No lo conocéis? Pues ya hay. Caja Guadalajara lo ha hecho, creo que el año pasado, ¿de acuerdo? Y se lo ha hecho además una empresa española, ¿de acuerdo? Se necesitan estos grandes integradores para poder abordar este tipo de proyectos. Y luego también, y es una parte, y probablemente ahora es una de las partes más controvertidas y difíciles de este ecosistema, son los fabricantes de hardware. ¿De acuerdo? Y cuando digo hardware no son solo servidores, sino digo dispositivos, tarjetas, lectores, cámaras, etcétera. La posibilidad de compatibilidad con tecnologías abiertas en muchos casos limita el despliegue, ¿de acuerdo? Bueno, entonces esta es la foto del ecosistema que se inició en la comunidad, pero que ahora incluye a la comunidad y a muchos otros. Y la economía, ¿de acuerdo? Eso que permite a la comunidad sobrevivir, tiene que tenerles en cuenta a todos, ¿de acuerdo? Y Joomla como comunidad de éxito, que además se puede decir a nivel mundial, ¿de acuerdo? Tiene prácticamente todos estos elementos, ¿de acuerdo? De alguna manera todos estos elementos están representados. Bueno, hay una parte que no se puede despreciar, ¿de acuerdo? Que todavía hay gente que va diciendo por ahí que el software libre hay que hacerlo en pantalla negra. Bueno, pues no señor, esto era hace años y de cara al usuario eso ya es historia, ¿de acuerdo? Y el que quiere usarla todavía la sigue pudiendo usar, ¿de acuerdo? Pero no se le puede decir al usuario que difícilmente usa un ordenador que use una pantalla negra en modo comando, ¿de acuerdo? Esto no es viable. Y cuando hablo de usuarios, dentro de este ecosistema hay que hablar no solo de los de casa, lo que denominan en inglés el SOHO, ¿de acuerdo?, sino también los usuarios corporativos. Bueno, pero no acaba aquí el ecosistema, ¿Por qué? Porque no es suficiente para que esto funcione bien, ¿de acuerdo? Y ahora, en España, estamos en el momento, yo creo que estamos en el momento de la explosión por dos temas, por dos leyes que ha habido. ¿Os suena la LISI, Ley de Impulso Social de Información, y la FSP, Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos? Bueno, pues estas dos leyes, ¿de acuerdo?, refuerzan enormemente la inclinación de la Administración hacia las tecnologías abiertas. Y ahora surge en la Administración, al menos en la general y en las regionales, en muchas de ellas, aunque otras ya han dado el camino, surge la pregunta: bien, me gustan las tecnologías abiertas, voy a liberar software. ¿Cómo? No es evidente. Parece que no tendríamos más que coger el código, ponerlo en un repositorio y diríamos, ya está liberado. No. Hacen falta más cosas. Porque si tú liberas una cosa que no tiene utilidad o que no tiene documentación, ¿de acuerdo?, no es especialmente útil. Por otra parte, desde el ámbito público, tampoco puedes liberar una cosa de la cual no tienes exacto conocimiento de su propiedad intelectual. Y esto a veces pasa. Es decir, yo tengo un software en la Administración, ¿tengo la propiedad intelectual de este software? ¿Tengo una licencia suficiente para poder liberarlo como software libre? Esto requiere de estos dos elementos que están aquí al final, de bufetes. Realmente ahora hay una carencia y, yo creo que falta 10 veces más abogados, ¿de acuerdo? Y no es un tema que precisamente a mí me satisfaga. 10 veces más abogados de los que hay en materia de tecnologías abiertas. ¿Por qué? Porque hace falta que para liberar esa enorme cantidad de software, esa enorme cantidad de conocimiento, hay que cumplir ciertos aspectos legales y no hay, digamos, todo lo que se necesita, ¿de acuerdo? Y luego, evidentemente, una legislación que lo soporte, pero realmente yo creo que en España tenemos una legislación bastante avanzada, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Todas las administraciones que han querido dar los pasos los han dado y el soporte legal, ¿de acuerdo?, es muy amplio. Por ejemplo, en el 2002 en Canarias ya se dieron los primeros pasos legislativos, por supuesto en Extremadura bastante antes,
y en Andalucía y en Madrid, luego y en el País Vasco incluso. Luego cada uno de ellos ha ido en las implantaciones a un ritmo distinto, ¿de acuerdo? Pero desde el punto de vista legal, declaraciones de apoyo, proposiciones de ley, etcétera, esto, digamos, no es una carencia, digamos, no hay un problema. Hay problemas a lo mejor ya cuando bajamos más al nivel de detalle de si un concurso se puede presentar software libre, etcétera. Incluso a mí me cuentan, yo todavía no tengo la constancia, de que a alguien le han echado de un concurso público porque utilizó software libre y le acusaron de baja temeraria, porque no ponía coste de licencia. Bueno, esto yo creo que es más una leyenda urbana, pero bueno, existe quizás posibilidad de que esto exista. Yo honradamente no conozco el caso, pero bueno, lo cuento aquí más a nivel de anécdota que a otro nivel. Bueno, ¿y qué necesidades? Y hemos hablado ya del pasado, vamos a pasar al presente para determinar cuál tiene que ser el futuro. Es decir, ¿qué tendría que hacer? Y no soy yo el único, el ecosistema de Joomla, ¿de acuerdo?, para ser sostenible. Entonces, ¿qué necesidades actuales hay? Si queremos la supervivencia a medio plazo, y cuando hablo de medio plazo, no hablo más allá de 36 meses. ¿De acuerdo? 36 meses es una generación tecnológica. Yo os exhorto a que os preguntéis qué había en estas alturas del año 2005. ¿De acuerdo? Un montón de tecnología, ¿de acuerdo?, no existía. No tengo la estadística de propio Joomla, pero ¿cuántos módulos y plugins había en el 2005? Probablemente, no sé si tenéis ese dato. Yo el dato no lo tengo, pero yo sí tengo la impresión que cada año se van doblando tanto el código base como las extensiones. Cada año duplica. Claro. Si siguiéramos ese ritmo, es decir, habría 8 veces menos. Habría, en lugar de las 3.000 y algo que hay ahora, ¿no?, pues 3.000 entre 8, pues bueno, unas 400. De 400 a 3.000 hay un salto cualitativo, ¿de acuerdo? No solo cuantitativo, sino absolutamente cualitativo. Ahora tienes, no quiero decir de todo, pero de casi todo, ¿de acuerdo? Bueno, pues hay que tener en cuenta que para esa supervivencia a medio plazo tienes que mantener el ritmo de innovación, y ahí tienes que tener una conexión con la universidad y con la comunidad de desarrolladores. Tienes que mantener una conexión con las empresas, ¿de acuerdo? Tienes que mantener una conexión con las administraciones públicas, por supuesto, para que sigan adoptándolo y protegiéndolo, y con otros fabricantes de soluciones de software libre, ¿de acuerdo? Es verdad, y pongo el caso de Joomla, que ¿cuánto se conecta con otras bases de datos? Pues a lo mejor no, pero a lo mejor, ¿por qué no? Puede ser un requerimiento para un gran banco que se conecte con bases de datos aunque no sean libres, ¿de acuerdo? Cuidado, esto no es más que, no es por supuesto una directriz ni una sugerencia, sino que hay que examinar, pero además examinar no esperando, sino proactivamente, decir, oye, ¿con quién nos podemos conectar para aportar más valor tanto al usuario como a nuestra propia herramienta? ¿De acuerdo? Creo que esto es un deber de todas las soluciones de cara a poder sobrevivir. Bueno, otro tema importantísimo, y aquí me gustaría traer el caso de PostNuke. Yo no sé si conocéis la historia de PHP-Nuke, PostNuke, etcétera. Yo fui usuario de PHP-Nuke hace tiempo. ¿Qué pasó en PHP-Nuke? Bueno, pues que parece que el desarrollador principal, el Francesco Bursi, pues bueno, en un momento dado no daba entrada suficiente y se generó PostNuke. Y parece que PostNuke hubo un fork y más o menos se mantuvieron. Pero luego en PostNuke se enfadó Harry con, no recuerdo otra persona, y bueno, allí ya fue la explosión, ¿no? De allí salieron Saraya, Evolution, vamos, un montón de forks. ¿Qué ha sucedido tras esa explosión de forks? Que ahora Joomla es el paquete más importante de la red, el gestor de contenidos más importante. ¿Por qué? Porque si no tienes una masa crítica de usuarios, no hay suficientes plugins, etcétera, no generas utilidad que genere interés, y si no hay interés no hay desarrolladores, y si no hay desarrolladores no hay interés, y este círculo vicioso, digamos, acaba con cualquier solución. Los forks, de acuerdo, en muchos casos son una de las, hacer un fork es casi una garantía de que los dos se irán para abajo. Rara vez sobrevive uno con mayor potencia, y a lo mejor en esto Joomla es un poquillo excepción, de acuerdo, por su origen desde Mambo. Bueno, y luego el reto que hay, y esto me lo cuenta la gente que gestiona comunidades tan avanzadas, o incluso, y aquí podemos discutir, más avanzadas que Joomla, es gestionar la colaboración. Cuando ya tú tienes un nivel de colaboración grande, el poder
tener un roadmap determinado, saber las características que vas a incluir, saber cómo te vas a relacionar, poder admitir o dejar de admitir digamos, nuevos módulos o nuevas características, es difícil y además requiere recursos, ¿de acuerdo? Entonces, es un reto, y muchas veces el no poder gestionar la colaboración, por ejemplo, cuando hay solo un core leader, ¿de acuerdo? Cuando digo un core leader, o sea, que alguien que es el que dice sí o no, pues resulta que a veces se empiezan a tomar decisiones impopulares y aquello se convierte, pues, o bien en un abandono, en un fork, y al final sucede lo mismo, que la solución pierde su utilidad. Bueno, entonces, ¿qué objetivos debe tener un ecosistema, como puede ser Joomla o cualquier otro, de acuerdo, para este sostenimiento a medio plazo? Lo primero, tiene que tener clara una estrategia, es decir, hay que tener un roadmap. Cuando digo un roadmap, no solo técnico, decir, pues vamos a incluir estas características, sino también de organización y de financiación. Sí, señor. Sí, señor, porque como no financiemos al menos una parte, no digo que íntegramente, pero una parte del ecosistema, no vamos a poder sobrevivir o no vamos a poder crecer en este punto. Luego también hay que gestionar lo que son los colaboradores. Y cuando digo los colaboradores, son todas esas entidades o desarrolladores que proporcionan, pues, desde traducciones hasta código fuente, hasta asistencia en instalación, etcétera. Todo esto es una línea de trabajo que tiene que estar recogida en el ecosistema open source. Luego, el tercer punto, que tiene, y solo son 5, es el entorno. Y aquí el entorno en el más amplio sentido. El entorno de otras soluciones, ¿de acuerdo? Hay que relacionarse con otros sistemas, ¿de acuerdo? Para aumentar la utilidad común, ¿de acuerdo? Y también cómo gestionar el entorno, pues a lo mejor legal, etcétera, pues posicionarse, hay que hacer cierto marketing, ¿de acuerdo?, para que te conozcan, para que la gente pueda estar involucrada y sepa el valor que realmente estás aportando. ¿Qué cuarto punto? El cuarto punto es obvio. Hay que conseguir dinero. Cuando digo dinero o recursos, ¿de acuerdo?, que sean equivalentes, pero no hay que despreciarlo. ¿Por qué? Porque llega un momento dado en que se necesitan hacer las cosas, entre comillas, a lo grande, ¿de acuerdo? Y hay determinadas cosas, pues, que cuestan dinero. Poco. Realmente no es cuestión de... Esto no es un negocio. Un ecosistema open source no es un negocio en general. Cuidado, hay partes de este ecosistema para los cuales sí es un negocio, pero hay partes que no. El ecosistema en sí tiene que buscar los recursos que le permitan mantenerse. Mantener todos esos elementos que os he contado en la parte anterior. Y el último punto, que es para garantizar que todo eso funcione, digamos, hay que engrasar un poco ese motor, que son los procesos internos. Es decir, hay que tener una reglamentación o normativa interna clara de cómo funcionar, de quién puede colaborar, cómo se colabora, cómo se renuevan, digamos, las estructuras directivas, cómo se decide el roadmap, etcétera. Todo esto hay que tenerlo documentado y vamos, la propuesta es que sea público en la mayoría de los casos. Bueno, este es el objetivo del ecosistema. ¿Qué necesidades actualmente yo identifico y que probablemente son trasladables a Joomla? Hay muchas iniciativas. Por ejemplo, seguro que conocéis CMS Matrix. CMS Matrix hace una comparativa de gestores de contenidos, ¿de acuerdo? Allí, y corregidme si me equivoco, hay en torno a unos 300, ¿de acuerdo? Honradamente, no creo que estén cubriendo 300 necesidades distintas. Posiblemente muchos de ellos podrían colaborar mucho más estrechamente, ¿de acuerdo? Y cuando colaboran mucho más estrechamente, 1 más 1 no son 2, son 3, porque sumas la utilidad de ambos, ¿de acuerdo? También hay otro punto que hoy es un entorno especialmente adecuado, que es verdad que la comunidad de desarrollo es muy importante, pero también lo es la empresa en este ecosistema. Y entonces, no hay por qué repudiar este tipo de colaboraciones. De hecho, ¿qué porcentaje de gente del kernel de Linux le paga a una empresa? De los que hacen el kernel. Hace 2 años yo decía que era el 75% porque eran los datos que tenía. Ahora las últimas informaciones es de que es el 90%. Y sigue siendo software libre, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta colaboración ya existe en muchos casos, ¿de acuerdo? Y no hay por qué ni restringirla ni repudiarla.
Y el punto final es que esta colaboración tiene que extenderse también a la universidad y al I+D+I. Y hoy estamos precisamente en uno de estos sitios, ¿de acuerdo? Hay que buscar nuevas funcionalidades dentro de la gente que se dedica a investigar. Y, por supuesto, el soporte de las administraciones públicas. En muchos casos financiando, pues bueno, es una forma. Bueno, y ahora con toda esta foto de un poco de historia, un poco qué contiene un ecosistema de open source y qué necesidades tiene, pues aparece Cenatic. Cenatic como entidad de referencia a nivel nacional, con vocación internacional, ¿de acuerdo? Y cuyo ecosistema, bueno, cuyas funciones, perdón, son, entre otras muchas, estas 4. Proporcionar una percepción adecuada. Os sorprenderíais todavía de lo que nos dicen cuando vamos a contar qué son las tecnologías abiertas, ¿de acuerdo? Os sorprenderíais abrumadoramente. Facilitar esa colaboración. Por ejemplo, hay veces que, digamos, somos la mesa sobre la cual grandes compañías, digamos, colaboran en proyectos de tecnologías abiertas. Identificar barreras, ¿de acuerdo? Por ejemplo, os voy a dar un dato. ¿Qué porcentaje de escritorios usaban una solución de la compañía Microsoft en el año 2002, en la Administración General del Estado? ¿Quién se anima? No, en el 2002 era el 92%. Estos datos los tengo en una diapositiva de apoyo por si los queréis ver. Y en el año 2006, que son los últimos datos actualizados, 93%. Si fijáis, estos son los datos del escritorio. Si os fijáis en el resto de entornos, en todos ha habido un baile tremendo. El que era el primero en unas épocas ni aparecía en las últimas. Sin embargo, en el escritorio existe una constante. Entonces, a mí me gustaría creer que esto es debido a, digamos, al buen hacer de una empresa y no a restricciones en la práctica de la competencia, ¿de acuerdo? No tengo la certeza, pero bueno, sí ciertas sospechas, ¿de acuerdo? Bueno, y finalmente la última función, necesidad básica, es la colaboración internacional, ¿de acuerdo? Hay multitud de iniciativas internacionales que están, digamos, poniéndose de relieve ahora, y que si no hay una entidad que colabore con ellas, ¿de acuerdo?, que aproveche esas ventajas, pasarán por delante a nivel nacional. Bueno, aquí, en todo este texto tan abrumador de la derecha, eso es la Ley de Impulso de Sociedad de la Información, en su anexo 14, creo recordar. Disculpadme que no lo... Pero bueno, ahí os doy la página del BOE. Bueno, otorga a Cenatic un papel muy relevante de cara al fomento, pues, de asesoramiento en materia de aspectos jurídicos, tecnológicos y metodológicos para la liberación del software y del conocimiento, ¿de acuerdo? Esto también tengo que deciros que es una ley, la última ley de la pasada legislatura, de 29 de diciembre, ¿de acuerdo? Desde entonces, pues bueno, y es una tarea, pues, que prontamente nos pondremos a ello. También es verdad que, por ser en esa época, pues en los presupuestos iniciales de este año, pues no lo teníamos contemplado. O sea que, bueno, tenemos ahí un desafío de cómo hacerlo esto con recursos escasos. Bueno, paso del esto, y sí quiero contaros quién está aquí. Pues están, promovido por el Ministerio de Industria, está Extremadura, que es también patrono fundador, está Andalucía, está Asturias, está Cataluña, está Cantabria, ¿de acuerdo? Y Aragón, disculpadme. Veis ahí 3 compañías, Atos, Sun y Bull, y desde ayer está Telefónica, ¿de acuerdo? Esos son los patronos, los que marcan las líneas estratégicas, bueno, o los que ayudan a marcar las líneas estratégicas de Cenatic. Nos dirigimos a 4 entornos: a las administraciones públicas, como habéis visto en la ley, a promover el tejido empresarial, a la universidad y al I+D+I, y a la comunidad de desarrolladores y usuarios. ¿De acuerdo? Bueno, aquí os pongo muchos objetivos, ¿de acuerdo? Básicamente todo lo que tenga que ver con fomento de las tecnologías basadas en fuente abierta, ¿de acuerdo? Joomla es una, por supuesto, pero hay muchas otras. Y lo que sí somos pequeños todavía. Bueno, veis ahí, adecuada valoración, aprovechamiento de las tecnologías de fuente abierta, etcétera. Otro tema muy importante para lograr esa masa crítica son las normas comunes. Mucha de la falta de masa crítica, ¿de acuerdo?, es que no hay normas comunes de utilización, ¿de acuerdo?
Posiblemente, si hubiera una mayor colaboración en el ámbito público, las tecnologías abiertas estarían probablemente un escalón por encima. Yo creo que esa colaboración, y CENATIC es un instrumento para ello, tiene que incrementarse de manera muy significativa, ¿de acuerdo? También explotar el ámbito internacional, ¿de acuerdo? Y luego disponemos de un observatorio para analizar el estado de implantación de las tecnologías abiertas en el ámbito nacional. Bueno, vamos a pasar esta. Y os voy a contar qué cosas hacemos hoy, porque somos una entidad en crecimiento y mañana a lo mejor hacemos alguna más de estas cosas o alguna menos, porque no venimos aquí a hacer las cosas que queremos hacer, sino las que el sector necesita. Y por eso hoy también querría aprovechar esto para recoger, es decir, oye, pues hace falta, ¿de acuerdo? Y si entra dentro de nuestro ámbito y disponemos de los recursos para hacerlo, pues hombre, encantados. ¿Qué hacemos? Pues aquí estáis viendo asesoría jurídica, asesoría técnica. Cuidado, nunca ninguna de estas actividades en competencia con el sector privado, ¿de acuerdo? Nunca en este caso. CENATIC no viene a competir con el sector privado en ninguno de sus puntos. Si hacemos asesoría jurídica es básica para que se sepa, y si se necesita un tema ya más avanzado, pues se tiene que hacer con la empresa pertinente. Lo mismo a nivel técnico, lo mismo en materia de formación. Una de las cosas que hemos hecho, por ejemplo, es identificar las necesidades de formación que no estaban cubiertas. Y fue curioso. ¿Sabéis qué fue lo más demandado? Lo más demandado es cómo gestionar proyectos de software libre. No con software libre, no herramientas de planificación, no, gestionar los propios proyectos. Esto es lo más demandado que no está cubierto por el mercado, ¿de acuerdo? O sea que quienes tengan algo que ver con la formación, les animo a cubrir esa necesidad, ¿de acuerdo? Hablamos también de certificación. Aquí estamos evaluando la viabilidad de una certificación en materia de tecnologías abiertas, tanto para hardware, software, personas y empresas, ¿de acuerdo? La viabilidad inicialmente, y puede que en un momento dado pues lancemos una certificación a nivel nacional. También hablaremos de proyectos, por lo cual os lo cuento un poco más adelante, y por supuesto tenemos un área para fomentar la divulgación, participar en congresos y ponencias y elaborar publicaciones de referencia. Cuidado, aquellas que no está cubriendo el mercado, porque publicaciones, como vosotros conocéis, hay muchas, ¿de acuerdo? Y luego este observatorio que os comentaba, donde habrá un banco de datos, ¿de acuerdo?, con entidades de referencia y con casos de éxito. ¿Qué tipo? Uy, vaya trastadas que me hacen los PDF. ¿A qué tipo de cosas nos dedicamos? Ahí veis 6 líneas de proyectos. El primero, e interesante, es lo que llamamos completar el stack tecnológico. CENATIC no es una entidad que desarrolle software. No nos llaméis para decir, oye, quiero hacer un software de... En general no hacemos software. Solamente hacemos software cuando solo una entidad del tipo de CENATIC tiene que formar parte de ella. Y os pongo un ejemplo muy claro. Muchos de vosotros tendréis el DNI electrónico, ¿verdad? ¿Funciona con Linux? ¿Lo habéis probado? Bueno, pues vamos a ver, si no existen drivers actualizados, no podríamos utilizar el DNI electrónico, y el DNI electrónico no es sino una puerta de entrada a muchos servicios públicos y privados, ¿de acuerdo? Entonces, alguien tiene que hablar con la entidad que genera el DNI, que es la policía, ¿de acuerdo? Y decirle, oiga, ¿por qué no hacemos cosas para que el DNI electrónico también funcione en plataformas abiertas? ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso sí entramos. Pero digamos, nosotros no haremos un software para zapaterías, ¿me explico? Esto hay un mercado y unos conocedores que en principio creemos que no hay restricciones. Pero sí en aquellos puntos donde hay restricciones a que, por ejemplo, una empresa no creo que sea viable que llame a la puerta de la policía y le diga, yo quiero hacer los drivers para Linux. Pues parece que esto sería más complicado, ¿no? También fomentamos otro tema, que es la estructuración del sector. Cuando nosotros iniciamos nuestra andadura en enero de 2007, hace unos 16 meses, pues queríamos hacer temas en ámbito empresarial, de investigación, y nos dimos cuenta de que no teníamos con quién hablar. ¿Cómo que no teníamos con quién hablar? No, efectivamente. Queremos hablar con todas las empresas de software libre de España. ¿Con quién hablamos? ¿Qué hacemos? ¿Una a una? Toc, 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 toc. No es posible.
Entonces, ahí fomentamos, por ejemplo, que exista la primera federación de asociaciones de empresas de software libre, que se llama ASOLIF, ¿de acuerdo? Pues esto ya existe desde febrero de este año, ¿de acuerdo? Falta también en el ámbito universitario, falta también. En el ámbito de grupos de usuarios, tengo que decir que no había mucho interés. Se propuso, dice, oye, una federación de todos los usuarios o grupos de usuarios de España para que, digamos, tenga más peso la voz del usuario o de los grupos. No, todavía no hemos llegado a ese punto. Digamos, todos los interlocutores en este sentido que hemos tenido, la recepción ha sido más bien fría. Pero bueno, nosotros fomentamos que exista esta estructuración del sector. También fomentamos la creación de tejido empresarial, como pues alrededor de una solución que pueda ser líder, que genere un ecosistema de empresas conocedores de esto y que puedan vender a nivel mundial. Por ejemplo, una tecnología en la cual es líder a nivel mundial España en materia de tecnología. Pues por ejemplo, el XBRL. Muchos de vosotros quizás no sepáis lo que es. XBRL es el Extended Business Report Language. Es un lenguaje para el reporte de información financiera entre entidades. Ahora mismo ya se usa entre el Banco de España y todas las corporaciones bancarias. Y se usa también entre la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y todas las empresas cotizadas. Y además ahora hay un plan para que esto se empiece a usar a nivel municipal. Es decir, que todos los ayuntamientos reporten su información financiera en este formato. ¿Qué consecuencias tendría eso? Pues unas cosas tremendas, porque actualmente en torno a un 30% de los ayuntamientos no reportan o reportan en papel. Bueno, ¿quién puede hacer una auditoría, un tratamiento de datos si te están reportando en papel? Que hay que picar todos los datos de cada uno de los 8.000 ayuntamientos de España. Claro, cuando te dan el papel, lo has picado y no sé qué, pues los datos probablemente tienen una utilidad ya muy, muy inferior. ¿De acuerdo? Pues hay una línea para hacerlo para ayuntamientos y una línea para que también las pymes reporten este tipo de información. Me cuentan, yo no lo he visto, pero en Japón, tú ya, si eres una entidad, una empresa que reportas en XBRL y quieres pedir un crédito, básicamente usted es la empresa tal, le das la autorización, le envías el XBRL y te dice el crédito hasta tanto en el acto. No hay que llevar un proceso, porque directamente a través de esta información financiera y muchas otras cosas, ¿de acuerdo? También promovemos el uso social de la tecnología, y aquí uno de los primeros proyectos que abordamos, os sorprenderá, fue las ONGs. Nos preguntamos, ¿hay software para las ONGs? ¿Qué creéis? Hay muy poco software. ¿Por qué? ¿Por qué no hay software para las ONGs? Pues por un tema muy claro, no lo pagan. No lo pagan, en general no lo pagan. ¿Por qué? No, cuidado, no porque sean unas morosas impenitentes, sino porque ellos cuando tienen recursos dicen, ¿qué hago? ¿Un proyecto mando 12.000 vacunas aquí o me compro un servidor? Y van las vacunas, por supuesto. Vamos, cuando digo vacunas o cualquier tipo de otra acción. Bueno, la cuestión es que no había software. Y, por supuesto, cuando utilizaban software, en una buena parte de los casos, supongo que no sería legal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos desde Cenatic? Hemos creado una solución de grado mundial. Y cuando digo de grado mundial, porque la exploración que hicimos fue de grado mundial. Es que no hay software para ONGs. A ver, no hay un software integrado de las características que queremos hacer nosotros. Ni cerca, un software que permita la gestión y que les permita reportar sus proyectos y llevar una parte de la información financiera asociada a los proyectos. Porque una de las cosas que nos decían desde el ámbito público en Hacienda, dice, es que me reportan tan mal que no es evidente diferenciar una ONG que está malversando sus fondos de una ONG que simplemente no tiene gente. En muy buena parte de los casos no tienen gente para hacer sus obligaciones fiscales. ¿De acuerdo? Entonces, esta herramienta viene a ayudar a esto. Y además, como queremos darle grado mundial, pues la herramienta va a estar, por supuesto, en castellano, va a estar en francés, va a estar en inglés
y también en euskera, en gallego y en catalán. ¿De acuerdo? Bueno, y aparte de esto, muchas otras cosas. También promovemos la reutilización y la normalización, ¿de acuerdo? Que se adopten normas comunes que permitan esa extensión. Y también el uso seguro, y me alegra haber estado en el final de la anterior charla, el uso seguro, ¿de acuerdo?, de las tecnologías abiertas. Porque es verdad que estadísticamente están mostrando un comportamiento superior a otro tipo de tecnologías, pero queda un trozo, ¿de acuerdo? Hasta el 100% de seguro, que jamás se alcanzará, por supuesto, queda un trozo, y nosotros queremos ayudar a esto, ¿de acuerdo? De hecho, estamos hablando, ¿os suena Inteco? Inteco es la entidad nacional que se ocupa, digamos, de la seguridad en la red. Pues nosotros estamos hablando con Inteco, ya conseguimos que pusieran todas las vulnerabilidades y que pusieran las de entorno Linux por un lado, las de Windows por otro y las de Mac por otro. Antes las ponían a capón, con perdón, y claro, para buscar las tuyas pues era más complejo. Pero aún así vamos a dar un paso más para un tratamiento de esa información y que esté disponible ya un poco más plataformada, ¿de acuerdo? Estamos ahora hablando con ellos. Bueno, ¿y cómo hacemos nosotros las cosas? Pues de una forma bastante abierta. Veis ahí una serie de entidades, patronatos, asociados, consejo asesor, otros. Son de donde nosotros recogemos ideas. Las evaluamos, las documentamos, vemos si son viables y si están conforme a las líneas estratégicas que os acabo de contar, pues las llevamos a la comisión ejecutiva y vemos, pues bueno, si tenemos recursos, iniciativas, si tiene alguna otra implicación. Y si se aprueba, siempre hacemos las cosas con socios, vamos, o casi generalmente. Cenatic no hace cosas para sí, hace cosas para otros y con otros sobre todo, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos esos proyectos con otros que puede resultar que no sea viable. Pues, por ejemplo, ya nos ha pasado, no tanto que no sea viable, como que vamos a iniciar un proyecto, empezamos los contactos y de repente vamos a desarrollar algo, ¡ping!, y ya lo ha hecho alguien. Dice, bueno, pues nos lo guardamos este proyecto y pasamos otro, ¿de acuerdo? Esto nos ha sucedido ya varias veces, porque en este sector, y vosotros lo conocéis bien, la evolución es tremenda. O sea, te retrasas 3 meses y se te pasan todo. Bueno, y ahora voy a hablar de los desafíos futuros, ¿de acuerdo? Aquí os voy a dar 3 ejemplos de proyectos de grado mundial. La escolarización de Extremadura, no solo la escolarización y que hayan puesto un Linux en un montón de puestos, sino la serie de herramientas que se están poniendo encima. Por ejemplo, ¿os suena Rayuela? Rayuela es una herramienta que ha acabado con el 25% de las faltas de asistencia en Extremadura. ¿Cómo? Pues que el profesor rellena el parte y en ese mismo instante, cuando un niño no está, le llega un SMS a su padre o su madre, a su tutor, a quien sea. En ese mismo momento, no a final de mes, oye, tu hijo no ha venido aquí, no, en ese momento, ¿de acuerdo? O por ejemplo, Andalucía, que tiene la mayor instalación del mundo de PCs gestionados con software libre. Vamos, hasta que alguien me demuestre lo contrario. Estamos hablando de casi 250.000 de PCs con unos 2.000 servidores, ¿de acuerdo? No hay nada equiparable en el mundo. Y luego en Valencia están gestionando un proyecto de sistema de información geográfica que ya tiene comunidades de carácter internacional, tiene un ecosistema en Francia, en Italia, etcétera, ¿de acuerdo? Traducido a más de 20 idiomas, el chino está en uno de ellos, ¿de acuerdo? Y lo están haciendo ahí en Valencia, ¿de acuerdo? Un poquito de callado, pero que en su sector, en el SIG, es un referente mundial, ¿de acuerdo? Hay un referente propietario y luego, en materia libre, pues este es probablemente el más avanzado que existe a nivel mundial. Bueno, y entramos en la parte difícil de este futuro. ¿Qué se puede hacer para mejorar? ¿Es deseable? Yo he tenido contactos con gente que dice, no hay que colaborar, mejor promovamos la libertad. Yo honradamente no puedo compartir esto, ¿de acuerdo? Creo que existen muchas más posibilidades, mucho más potencial en la convergencia de proyectos que no en la divergencia, ¿de acuerdo? Lo cual no quiere decir que no haga nadie cosas por libre, por supuesto, pero yo creo que esto ya está extensamente probado y ahora sería mucho más deseable en la colaboración. ¿Es factible? Es muy difícil, no nos engañemos. ¿Cómo? Es que no hay una receta, no hay un así se hace, ¿de acuerdo?
¿Qué implicaciones tiene en este ecosistema del que hemos hablado que haya empresas que se dedican a ganar dinero, gente que lo hace altruistamente, gente que se dedica a hacer temas legales? Tiene unas implicaciones complejas, ¿de acuerdo? Y Joomla estoy seguro que las está sufriendo ahora mismo, cuando tiene un montón de plugins propietarios, ¿de acuerdo? Y es una solución eminentemente libre, ¿de acuerdo? ¿Cómo manejar esto? Pues, hombre, no es evidente. Y luego, ¿puede ayudar un modelo común? Bueno, pues yo aquí tengo que decir que sí, e incluso aparte de mi actividad como director de desarrollo corporativo de Cenatic, he desarrollado un modelo para evaluar cómo de colaborativo es un proyecto. O sea, si queréis os conectáis a evaluatuproyecto.com y allí podéis, si pertenecéis a un proyecto, podéis haceros una autoevaluación. Está en 4 niveles, ¿de acuerdo? El primer nivel es muy facilito, el segundo. Para que os hagáis una idea, en este modelo solo conozco un proyecto, al menos de los que he evaluado en borrador, que llegue más allá del nivel 2, que es precisamente GVSIG, ¿de acuerdo? La madurez que se necesita para los niveles superiores es muy grande. Joomla yo creo que estará en torno al nivel 3, difícilmente llegará al nivel 4, difícilmente, ¿de acuerdo? Pero no es tan importante la nota, sino como el mínimo proceso de reflexión al que nos lleva. Nos hace una serie de preguntas, es un cuestionario de 20 preguntas, sí, no, y además es así después de pasarlo a varias entidades y decir, oye, es que si me das una opción de 4 preguntas, no lo entiendo. ¿De acuerdo? Me entran muchas dudas y al final tuve que simplificarlo todavía más. Bueno, os exhorto a que paséis por ahí y a que todas las sugerencias que hagáis, todas las sugerencias que queráis. Y un último análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades en torno al software libre en general, no específicamente a Joomla, ¿de acuerdo? Hoy no me he centrado en Joomla en especial porque creo que hay gente que lo va a hacer mucho mejor y mucho más conocedor. No es ese mi papel hoy. Pero sí deciros que entre las debilidades están los forks, el alcanzar esa masa crítica para que el ecosistema sea viable y el liderazgo de soluciones. Esto es importante. Hay entornos donde tú puedes ser bueno y simplemente porque otro te tiene ocupado el espacio, ¿de acuerdo?, es imposible entrar. Me explico. Si tú tienes una solución igual y alguien tiene el 90% y tú el 10%, no vas a mejorar. Es más, el mercado del software tiene externalidad de red. Es decir, cuantos más usuarios hay de una solución, más útil es para ellos. Por lo tanto, las soluciones minoritarias tienden a caer, ¿de acuerdo? Mucho más que en otro tipo de mercados. ¿Qué amenazas hay? Hay unas leyes por ahí de patentes y la homogeneización de la Oficina Europea de Patentes. Esto puede ser una amenaza en los próximos años. Estándares cerrados mayoritarios. Food, entiendo que sabéis lo que es fear, uncertainty and doubt, es decir, miedo, temor y duda que introducen algunos fabricantes, generalmente de soluciones propietarias. Bueno, la última que hay en torno a Linux es: Linux viola mi propiedad intelectual. Creo que viola mi propiedad intelectual, pero bueno, si la viola, denúncialo, pero si no, no digas nada. ¿Conocéis, por ejemplo, el caso de SCO? ¿Os suena? Santa Cruz Operation. Ya prácticamente ha quebrado. También, ¿por qué quebró SCO? Porque se metió con los abogados de propiedad intelectual mejores del mundo, que son los de IBM. Hasta hace poco, IBM patentaba tanto como los 10 siguientes. Solo ella tanto como los 10 siguientes. O sea que sus abogados, por tanto, no por tanto, pero lo son así, son los mejores del mundo, y SCO no tuvo otra feliz idea que meterse con ellos, y además con pocos argumentos. Bueno, ¿sabéis cómo les llaman a los abogados de propiedad de IBM? ¿Habéis visto El Señor de los Anillos? Estos señores que iban con una capita negra y que no se les veía la cara, Nazgûl, pues esos son los abogados de IBM. Bueno, creo que te sacan todo. Bueno, ¿qué oportunidad tiene el software libre? Pues menores costos, la mayor adaptación. Ahora que empieza a haber muchos dispositivos de este tipo, esto puede ser una baza, y la promoción que le viene desde la administración. Y la fortaleza, pues por ejemplo, ¿cuánto tiempo ha tardado Vista en salir a la calle? No, 60 meses. ¿Cuánto tardan los sistemas operativos libres? 18, 20. ¿De acuerdo? O sea, la evolución es muchísimo más rápida. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, ¿cuántos empleados tiene Microsoft?
85.000, creo. Es más pequeña que Telefónica en empleados. Para que os hagáis una referencia. ¿Cuánta gente hay registrada en SoForge? 1.300.000. Pongamos que el 90% de ellos no hacen nada. Pongamos que el 90%. Nos quedan 130.000 desarrolladores. O sea, simplemente las tecnologías abiertas avanzan más rápido porque hay más gente y es más posible colaborar. ¿De acuerdo? Es una cuestión probablemente de masa. Le falta un poquito de dirección en algún punto, pero es una cuestión de que se puede colaborar y somos más. ¿De acuerdo? Y evidentemente el respeto a los estándares abiertos y el soporte de grandes compañías también es muy importante. Bueno, no me voy a extender porque ya os lo he resumido y dejo aquí estos 5 minutos, ¿de acuerdo?, para solo daros el último mensaje. Creemos que el software libre aumenta las opciones. Cuidado, solo las opciones con éxito sobrevivirán a ese medio plazo, ¿de acuerdo? Esto posiblemente lleve a una concentración de las soluciones. Habrá una bajada drástica de precios en el software. El software es todavía muy caro, ¿de acuerdo? Se pasará una parte de ese valor a lo que son servicios y no creo que acabe con software propietario como algunos auguran. Cuidado, habrá segmentos donde sí, pero habrá segmentos donde no, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a tener que convivir con el software propietario, pues como otro modelo que en algunos ámbitos proporciona el valor y en otros ámbitos lo proporciona el software libre, ¿de acuerdo? Y habrá que convivir, interconectarse y seguir trabajando, ¿de acuerdo? Pues esto es todo y estoy abierto a vuestras preguntas. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Sí. ¿Se escucha? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, uno de los temas que me importa de vosotros, el CENATIC, es asesoría jurídica. Me imagino que no es personalista, es decir, vosotros no respondéis a preguntas específicas de nadie que intente arreglar su papeleta. ¿O sí? Vamos a ver. Cuidado, si es desde el ámbito público, a ver, si es una pregunta muy concreta que requiere un dictamen jurídico, no. Pero vamos, te voy a ser sincero, las preguntas que nos hacen, en muchos casos son de un nivel que hasta yo, que no soy abogado, puedo responder. El 90%. Hay un 10% que ya son más delicadas y esas, pues bueno, simplemente las trasladamos. Pero tratándose de desarrolladores libres, sí, generalmente uno no sabe dónde va a invadir derechos de la propiedad intelectual, si los caminos que se emprenden van a poder ser continuados, si aquello va a generar una demanda que a todos asusta, etcétera. Vosotros en la página tenéis algún repertorio de indicaciones, sino de interpretaciones sobre normas en materia de desarrollo libre o en uso de ese desarrollo libre. A ver, te tengo que decir dos cosas. La primera es que lo vamos a tener porque ya lo están elaborando. No te sé decir la fecha porque es un área que no llevo directamente y entonces no sé la planificación. Esa es una, que sí, que la vamos a tener, lo que llamamos un FAQ, unas preguntas frecuentes en materia jurídica, te digo que sí. Y vamos, no será tarde. Y luego tengo que hacerte notar una cosa. En Europa las patentes de software no son válidas, ¿de acuerdo? Este es un problema en Estados Unidos y en Japón. De hecho, yo personalmente estoy en un grupo de trabajo que se llama, de la OCDE, que se llama Innovación en el Sector del Software, que está debatiendo esto, ¿de acuerdo? Pero hoy por hoy en Europa las patentes no son válidas y además quiero reforzar que ya se han rechazado 2 veces en el Parlamento Europeo, ¿de acuerdo? 2 veces, por 2 veces se han propuesto desde la Comisión Europea y se ha dicho no, esto no lo queremos, ¿de acuerdo? Y todavía hay por ahí escarceos que quieren poner las patentes. Por lo tanto, el software en principio en Europa no es patentable y por tanto le acoge la legislación de la propiedad intelectual, la de los libros, por decirlo así. Con lo cual, desde el punto de vista de desarrollo de software, en Europa no tienes problema. Ahora, si es un tema que tienes que hacer para Estados Unidos, pues, cómprate un abogado. Yo sí tengo un par de preguntas, Alberto, ahora que estás aquí, porque yo creo que es un momento único para poder disfrutar de la presencia de Alex y Chris y también de la gente de la comunidad Joomla Spanish, para intentar concretar un poco los temas y ver cómo podemos seguir impulsando a Joomla aquí en España. Lo que has dibujado en tu presentación, que a mí me ha parecido muy interesante, es en efecto hay aquí muchos actores
pero que es difícil hacer que todos estos actores, bien sea administración pública, empresa privada, universidades y luego los desarrolladores en sí, llegan a colaborar para el bien de todos. Entonces ahí nosotros claramente, tanto por parte de Joomla Spanish como el Joomla Core, yo creo que tenemos interés en seguir haciendo cosas. La pregunta del $1.000.000 es ¿qué podemos hacer para seguir avanzando todos juntos? A ver, lo primero que tengo que decir es que en ese sentido Cenatic es poco prescriptivo. Es decir, no viene a decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer. Lo que sí viene es a recoger precisamente una de las cosas que se tendrá en Cenatic, será un consejo asesor para que nos cuente esto. Pero bueno, si os fijáis, no confío en que lo recordéis, en la transparencia de cómo seleccionamos proyectos había un ámbito que era otros. Entonces, hoy podía ser una vía de recibir esas propuestas de otros proyectos. Lo que sí hay una característica común de los proyectos que tenemos que promocionar. Tienen que ser abiertos, cuidado. Cuando digo abiertos es que haya interés. Me explico. Hay montones, no os podéis imaginar la cantidad de compañías que nos dice quiero colaborar con vosotros con no sé qué. Y entonces nosotros le decimos, vale, tienes este desarrollo, pero hay 6 iguales que el tuyo. ¿Por qué lo voy a hacer contigo? ¿Por qué? Porque nosotros somos una entidad pública, nuestro dinero viene de ahí. Es decir, bueno, y hasta mío. O sea, me explico, nosotros nos financiamos con un capital público. Tenemos que decir, oiga, si trabajamos con alguien tiene que ser porque es un ámbito abierto y que hay una necesidad y que los usuarios lo están demandando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿por qué creamos o promovimos a Solid? Porque lo que no queremos hacer es algo para un segmento de empresas. Queremos hacer algo para todas las empresas interesadas en tecnologías abiertas. Y hoy por hoy entendemos que no hay mejor vía que una federación de asociaciones de empresas. ¿De acuerdo? Esto no excluye otro tipo de colaboraciones, pero lógicamente, como entidad pública, nos debemos a todo. En materia concreta, nosotros ya hacemos mucho por Joomla. Lo tenemos en el portal. Bueno, no quiero, esto es simplemente una broma, ¿no? Pero como proyecto de referencia en la comunidad open source, pues nosotros estamos encantados. Ahora, no seremos nosotros los que os digamos hagamos esto. Vale, pues entonces déjame reformular un poco mi pregunta. Yo estoy hablando con la gente hoy y bueno, desde mucho tiempo ya estoy recogiendo feedbacks de muchos distintos perfiles y yo creo que hablando un poco hay un tema que urge o que hace falta aquí montar de forma seria, es el tema de la formación y la certificación alrededor, por ejemplo, en este caso de una solución como puede ser Joomla. ¿Son temas que interesan el Cenatic o no entra directamente en las actividades del Cenatic? Yo he visto en la presentación corporativa que has hecho que hay una pata justamente donde habléis de formación y certificación. Yo estoy seguro que aquí, si hacemos una encuesta, hay muchas empresas y ya veo un par de gente que te van a pedir a gritos que se trabaje en el tema de la formación de productos open source en general y Joomla también en particular. Vale. A ver, yo tengo aquí 3 cosas que decir, algunas que os van a gustar más y otras menos. Vale. A ver, yo precisamente en mi anterior etapa profesional fui responsable de canal de una multinacional de software, ¿de acuerdo? De Nobel. Entonces la certificación la entiendo perfectamente y sé la necesidad que tiene de tener un canal de partners, digamos, validados o certificados. Claro, y eres el fabricante. A ver, que Joomla tiene que digamos, que ir a una certificación, pues hombre, particularmente yo lo veo muy razonable, que haya unos niveles, etcétera, que haya una estructura de canal. Yo lo veo muy interesante, ¿de acuerdo? Esto a nivel particular y como, vamos a ver, conocedor de esto desde el mismo punto de vista. Ahora, si Cenatic tiene que meterse en favorecer que exista un canal, cuidado. Yo lo más que veo, y ahí os exhorto, sería hablar, por ejemplo, con Asolif, que es la asociación de empresas, y decir, oye, tú que agrupas a todas las empresas de software libre de España, vamos, o digamos a la mayor parte, y además una de las imposiciones que le hicimos a Solid es que fuera una asociación abierta, de acuerdo, que cualquiera se pueda asociar, de acuerdo, porque si no, digamos, no podríamos favorecer un club. Entonces, si a Solid nos dice, oye, creemos que esto sería bueno, y además
tendría este determinado impacto y se generaría un canal. Cuidado, yo ahí sí lo veo. Digamos, Cenatic ir proyecto a proyecto, y permitidme, hombre, Joomla probablemente es de los más desarrollados de la comunidad, vamos, eso no hay duda ninguna, y por tanto un proyecto líder. Pero cuidado, ¿hasta qué punto podemos ir nosotros con Joomla y no con Drupal, o no con Mambo, o no con Postnuke? No tiene por qué ser exclusivo. Claro, pero pueden estar aquí todos metidos. Efectivamente, pero luego topamos con la realidad penosa de que nuestro presupuesto y nuestros recursos son limitados. Entonces tenemos que hacer una opción, o sea, tenemos que poder decir a la gente por qué estamos haciendo esto. Entonces, si a nosotros nos lo dice, digamos, el sector empresarial, dígase, pues esta asociación que representa mayormente al sector, si el sector lo quiere, ¿quiénes somos nosotros para negarlo? ¿De acuerdo? Luego ya toparemos decir, pues oye, queremos 10 millones de euros. Digo, pues chicos, 10 millones, como dice el otro, ahora no llevo suelto. Pero veremos de qué manera. Pero desde luego, yo no lo haría por un enfoque uno a uno, aunque sé que hoy quienes estamos interesados en Joomla, pero no lo haría así puntual. Yo lo haría a través de una entidad que agrupe al sector, y aquí te sugiero que a Solif que hables con ellos, incluso te puedo dar el contacto. ¿Preguntas? Mi pregunta queda prácticamente respondida a lo que acabas de decir. Entiendo que la forma de contactar a la hora de evaluar un proyecto conjuntamente, o de ver qué podemos aportar mutuamente Cenatic y la empresa privada, entra a través exclusivamente de esta asociación o de uno de los patronos que entiendo que van a regir el proyecto que se decide, porque son consejo ejecutivo, no solo consultivo o directivo, ¿no? Entonces, en principio, agradecerte que nos des el mismo contacto, porque como empresa desarrolladora de software y que tenemos software libre, pues no conocía la existencia de la asociación. Entonces, si me das eso es un debe nuestro. Si eres tan amable, haremos los deberes. A ver, una cosa que has dicho que no sé si se ajusta completamente. Nosotros tenemos un patronato, efectivamente. El patronato decide las líneas estratégicas. Es decir, oye, pues vamos a trabajar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Pero en general, el patronato no decide a nivel de proyecto concreto. Es decir, este es un proyecto de promoción de las seguridades. Sí. Bueno, pues entonces entraremos. Una cosa que no he comentado, el tema de la formación. A ver, Cenatic lo más que puede hacer es promover que haya formación, pero desde luego ni la va a dar, ¿de acuerdo? Y desde luego no vamos a fomentar una formación en detrimento de otras. Me explico, hay un sector privado de entidades de formación en software libre que además es razonablemente extenso, que cubre este hueco, y además me consta que lo cubre para toda la demanda, excepto en aquellos segmentos que ya, de hecho, os he comentado que hemos hecho una encuesta de lo que hace falta. O sea, cuidado, nosotros no nos vamos a meter en hacer, no, vamos a dar formación de esto, y al día siguiente se nos mete, oye, yo tengo un portal propietario, ¿por qué estás dando formación de esto? Cuidado. Si me permites un comentario al respecto. Yo lo que he entendido de la parte de formación, y en la parte en la que estoy totalmente de acuerdo, es en la de darle un viso de oficialidad a la certificación. No que se imparta esa formación, ni que se cree un centro formador, sino que, igual que para, por ejemplo, pues presentarte una oposición para el Ayuntamiento de Madrid te exigen un examen de Word, Microsoft, pues que se pueda equiparar el conocimiento de un portal tipo Joomla a un portal pues de los que puede llevar Navision o de los que puede llevar cualquier otro proveedor comercial. A ver, en ese sentido, ahí, digamos, nosotros crear la certificación específica de Joomla lo veo menos sencillo. Ahora, promover que una vez que existe esa certificación en el ámbito público tenga cierto reconocimiento, no, ese sí es un papel nuestro. Eso es lo que había entendido. Desde luego yo creo que estos temas, bueno, tú vas a tener ahora la ocasión de hablar con Chris y Alex, pero yo creo que son temas que tienen que salir del proyecto Joomla en sí, y que luego pues se plantearían pues ver cómo se puede aplicar este plan a nivel de España. Pues. Hombre, yo ahí, aunque es un tema que no es directamente de mi trabajo, en este modelo que os he comentado en Evalúa tu proyecto, todos estos tipos de temas es un requerimiento para sobrevivir. No es para otra cosa, es para sobrevivir. Si no existe esto, la comunidad se irá. O sea, vendrá otro que lo hará mejor y simplemente desaparecerá.
pues nada, agradecerte la presentación, que yo creo que ha sido muy interesante, y bueno, cualquier pregunta o dudas que nos pueden surgir, nosotros nos encargaremos de remitir la pregunta directamente a Alberto. Oye, un último tema que me ha amargado mucho venir aquí, y que me hayáis puesto el sistema Windows aquí para hacer la presentación. Esto me ha dolido, ¿eh? Bueno, la próxima vez a ver si lo arreglamos. Venga, muchas gracias.